Como muchos saben, en el Vaticano es donde radica la sede más importante de la Iglesia Católica en el mundo. Fundada hace más de 2000 años, esta ha tenido influencias durante siglos en los cambios políticos y religiosos de la humanidad. Cuando miramos la Iglesia Católica y observamos a través de la historia, a través de sus actos, de sus enseñanzas y de sus rituales, no nos es difícil hacernos la pregunta de si realmente ellos le sirven a Dios. Hoy le vamos a explicar a quién verdaderamente le sirve la Iglesia Católica y cuáles son sus secretos más oscuros. En el año 1184 fue establecida la Inquisición Episcopal a través de la bula del Papa Lucio III Ota Búledan para castigar los delitos contra la fe. Su objetivo era sancionar a las mujeres que eran señaladas como brujas, los homosexuales, pecadores, los herejes, los no creyentes y los cristianos que no quisieron adoptar la religión católica. Según documentos desclasificados por el CNN, estas personas eran interrogadas y sometidas a severos métodos de tortura. En la Iglesia Católica, cuando un cardenal se convierte en papa, automáticamente pasa a ser el líder designado de la Iglesia Católica y el representante de Dios en la tierra por el resto de su vida. Ahora, la pregunta: ¿de dónde surge la idea de que el Papa es el representante de Dios en la tierra? Los católicos afirman y creen en verdad que Pedro es el primer Papa de la historia, nombrado por Cristo en persona a través de las palabras mencionadas en el capítulo 16, versículo 18 del libro de Mateo. Y en este, Cristo le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En este versículo parece de forma superficial que Cristo le concede a Pedro algún tipo de rango, pero cuando entramos en un contexto y revisamos más a fondo, nos damos cuenta que esto no es así. En aquel tiempo los maestros del judaísmo portaban un manto, y este era legado al discípulo que heredaba el manto. El manto que Cristo poseía fue rasgado por los soldados romanos y se perdió en el tiempo. Si Cristo hubiera querido a Pedro como su sucesor, le hubiera legado el manto indudablemente, pero no fue así. No podemos decir que su propia muerte le toma por sorpresa, porque si analizamos las escrituras y lo que han expresado muchos historiadores, nos daríamos cuenta que Cristo provocaba todo el tiempo tanto a los romanos como a los fariseos, maestros de la ley en ese tiempo, y era consciente de que su vida estaba en riesgo, e incluso en las escrituras se refleja que él sabía la hora exacta de su muerte. Por eso no podemos decir que su muerte le toma por sorpresa, y es por eso que no le deja su manto a Pedro. Esto no tendría sentido si Cristo era hijo de Dios. En uno de los segmentos de la Biblia, cuando los fariseos le piden a Cristo una prueba de poder, él les responde algo así como: destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Se burlaron de él porque pensaban que hablaba de un templo judío que ellos se tardaron tiempo en construir. Hasta sus propios discípulos no lo entendieron en ese momento, hasta que supieron que se refería a su cuerpo, al templo de su cuerpo. Así que cuando analizamos el texto a profundidad, al decir sobre esta roca edificaré mi iglesia, parece referirse a sí mismo, ya que además resulta que el nombre de Pedro era Simón. Pedro es como le bautiza a Cristo al recibirlo, como uno de sus 12 discípulos. El nombre Pedro tiene un significado en latín y significa piedra, y estructuralmente existe una gran diferencia entre una piedra y una roca. Una piedra es algo móvil, algo pequeño, al contrario de una roca, que es algo grande, algo fijo en el suelo. Además que, en este segmento, Cristo le está preguntando a sus discípulos que quién creen ellos que es el Cristo y cuál sería la misión de este en el mundo. Así que la frase tú eres Pedro es como decir tú eres una piedra y yo edifico mi iglesia sobre una roca. Pedro es la piedra, Cristo es la roca. Está hablando de sí en tercera persona. Además, se dice que este no era un discípulo particularmente bueno, porque después de ver a Cristo sanar personas y hacer milagros, las escrituras narran que este lo niega 3 veces. Así que, ¿qué tan digno podría ser como sucesor de Dios encarnado? Además, el Santo Pontífice de Roma, como se hace llamar el Papa, es en realidad un título anterior a Cristo. Me explico. En la antigua Roma, antes que apareciera el cristianismo, existían 2 poderes: el poder político representado por el César
y el poder religioso representado por el Santo Pontífice de Roma. Ambas figuras se consideraban a sí mismas deidades y existieron mucho antes que existiera el concepto del cristianismo en el mundo. Cuando Cristo es crucificado, su influencia sobre el mundo ha sido tal que hace tambalear al imperio más grande de aquel tiempo, al imperio romano. Pero ¿qué hace que las personas en ese tiempo crean en Jesús? Según los registros bíblicos, cuando Jesús muere, explican que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. Hubieron temblores, hubieron muertos que resucitaron de sus tumbas y se rasgó el velo del templo de los judíos. Mas la resurrección de Cristo al tercer día. Todo esto hace que las personas de aquel tiempo se tomaran en serio la posibilidad de que Cristo fuera el Hijo de Dios. Y es cuando empieza a surgir el cristianismo. Es cuando el imperio romano se da cuenta que está rodeado de personas que están seguros que los dioses antiguos son prácticamente demonios y que el imperio es una representación del mal en el mundo, lo que se traduce en más rebeldes, menos impuestos recaudados y una crisis total para Roma. Al principio, los césares se rehusaban a aceptar al cristianismo y lo persiguen como una plaga. Prohíben dicha religión, matan a todos los cristianos de todas las formas inimaginables, pero al final se ven superados, pues en las ejecuciones públicas a los cristianos frecuentemente se les ofrecía el perdón a cambio de negar a su Dios, y ellos no aceptan, prefieren morir cantando felices, lo que provoca la empatía de quienes los ven morir y solo hace crecer más la semilla del cristianismo en el mundo. Es entonces cuando el César Constantino, consciente que no puede luchar contra el cristianismo, decide convertirlo en una religión oficial de Roma, solo que le hace unas modificaciones. Decide fusionar el cristianismo con su propia religión pagana, a la que Cristo acusó de idólatra, y en el proceso, y entre otras cosas, el Santo Pontífice de Roma terminó convirtiéndose en lo que hoy conocemos como el Papa. Este dato puede parecer insignificante hasta que lo dimensionamos. El Papa es el líder de una religión a la que en teoría, según el propio Jesús, la cataloga de idólatra, es decir, que le debe su lealtad a los dioses que en el cristianismo más puro son demonios, que tratan de recibir la oración que solo Dios puede recibir. Y por ejemplo, la Semana Santa en la cual ellos conmemoran la muerte de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Semana Santa cambia año con año? Ahora, pongamos un ejemplo. Supongamos que tu cumpleaños es el 2 de marzo. Cuando venga el año próximo tiene que ser el 2 de marzo y así cada año. Entonces, ¿a qué se debe este cambio en la fecha de la muerte de Jesús? ¿Alguna vez te preguntaste por qué en la Cuaresma la tradición es que solo se come peces? Los católicos tienen toda clase de explicaciones descabelladas al respecto, ideas muy forzadas, dogmatismos creados para encajar forzosamente con el cristianismo, que la realidad es que tienen un origen bien distinto a esta religión, a la que el Papa pertenece y a la que honra todavía hasta nuestros tiempos. Unos cuantos miles de años antes del nacimiento de Cristo, los amorreos adoraban a un dios pez, más específicamente el dios Daón, que fue adorado por los amorreos debido a que su civilización entera se sustentaba en este animal. Ahora, la luna tiene un efecto sobre la marea y sobre la fertilidad, siendo como prueba que el ciclo lunar es muy semejante a los ciclos reproductivos que tienen los mamíferos. Durante la primera luna de primavera, el mar está lleno de peces por este efecto, y es por eso que los amorreos establecieron esta festividad en la que por un periodo entero solo comen peces. Esto se sigue respetando hasta hoy día, pues el inicio de la Semana Santa no tiene nada que ver con la muerte de Cristo, sino con la primera luna llena de la primavera y con la celebración a un dios más antiguo que el cristianismo, un dios que los asirios heredaron de los amorreos y que luego llegó a otros pueblos como los babilónicos, romanos y los filisteos. En su tiempo, cuando los babilónicos rendían culto al dios pez Daón, el sacerdote máximo se pegaba un pez a la espalda, de tal modo que la boca del pez quedaba arriba de su cabeza. Y ese diseño es el que hoy en día inspira la vestimenta del Papa. Puedes pensar que adorar o tener símbolos de Daón no tiene nada de malo, pero en teoría este dios es satanizado por el Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, la historia de Sansón, el hombre que se dejó engañar por Dalila y al que los filisteos le cortaron el cabello para que perdiera su fuerza. Este personaje bíblico es apresado y un día que había una fiesta a un dios pagano deciden sacarlo y encadenarlo a unas columnas. Sansón en nombre de Dios pide
que se le devuelva su fuerza para castigar a estos filisteos por la idolatría que estaban cometiendo. En un último momento, Sansón obtiene su fuerza y derrumba el lugar con todos los filisteos adentro. Pues bien, la fiesta que se hacía en este lugar era un homenaje al dios Dagón. El judaísmo se diferencia de las demás religiones del mundo que suelen adorar varios dioses especializados en diferentes actividades que ellos solo adoran a un dios en especial. Esto se llama monoteísmo y esto importa porque el cristianismo desciende del judaísmo y Cristo era judío y respetaba estos mismos preceptos, desaprobando la oración y el culto a otros dioses o otras figuras que no sean Dios. El catolicismo te dirá que hacer estatuas de santos, adorar imágenes, creer en todos los santos habidos y por haber, no implica que su adoración se desvíe de Dios. Pongamos un ejemplo, la Virgen María, la Iglesia Católica la pone casi superior a Cristo. Cristo fue un milagro. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Cristo nace de María? ¿Por qué le elige precisamente a ella? En el catolicismo se alimenta la idea que María era una mujer prácticamente santa, e incluso hoy día se maneja el concepto que era pura de nacimiento. Si hay una verdad era que María era virgen y que fue escogida según las escrituras, porque José pertenecía al estirpe de los hombres importantes para Dios. Dentro de su genealogía se mencionan personas como el rey Salomón y el rey David. Así que Cristo nace en María por causa de José. En teoría, María pudo haber sido cualquier otra mujer. Además, en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, ella no recibió ningún reconocimiento por parte de Cristo y no se sabe que en vida realizara milagros. Por poner un ejemplo, la madre de Cristóbal Colón pudo ser muy importante, pero nadie sabe cómo se llama. La madre de Galileo Galilei no es famosa. Entonces, ¿por qué la iglesia intenta tan insistentemente promover la devoción a la Virgen? ¿Por qué promueven la oración a las estatuas de los santos? ¿Por qué enmascaran celebraciones paganas con el cristianismo? Ahora, otra cosa. La Biblia reconoce el día de adoración a Dios como el sábado. Por eso los judíos celebran el Sabbat. En la Biblia se señala que la bestia, el diablo, cambiaría el día de adoración. Y al parecer la Iglesia Católica cambia el día de adoración del sábado para convertirlo en domingo. Y de esta forma cumple parte de las Escrituras. Además, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia que es escrito por Juan desde la isla de Patmos, en cuya isla él fue sentenciado, este libro narra el final de los tiempos, como también dice cómo fue Satanás expulsado del cielo. En él dice que cayó con la tercera parte de las estrellas del cielo. Al referirse a las estrellas del cielo, se está refiriendo a ángeles caídos. Así que, imagínense cuántos ángeles caídos o demonios fueron desterrados aquí. En este libro hay también una revelación de finales de los tiempos, en donde un ángel le muestra una revelación de la última guerra contra el diablo. Durante esta revelación, Juan ve a una mujer que está fornicando con un dragón de 7 cabezas, vestida de púrpura, con un cáliz en la mano, embriagada de la sangre de los santos, poniendo parte de su cuerpo en el mar y parte en la tierra. Como Juan no entiende lo que está viendo, el ángel que le conduce por estas revelaciones se ofrece a hacerle una interpretación y le dice que las 7 cabezas del dragón son 7 montes sobre los que está parado esta mujer. Esta mujer es una ciudad y esta ciudad gobierna sobre los reyes de la tierra y fornica con todos ellos, comercia con plata, oro, piedras preciosas, madera fina, marfil, ovejas, caballos, incienso, hombres y almas de hombres. Y las aguas donde se encuentra esta mujer son muchedumbre, pueblos enteros sobre lo que esta mujer tiene influencia. Si analizamos el Vaticano, nos damos cuenta que este cumple todos los requisitos. Ahora, si alguno de ustedes pensó en algún país, les recordaré que los países están compuestos por muchas ciudades y en este caso se habla de una sola ciudad. Al enfocarnos en el Vaticano, nos daremos cuenta que este es en estricto sentido una sola ciudad. Ahora, esta ciudad es comerciante además, algo de lo que se diferencia el catolicismo del resto de las religiones. El catolicismo es la institución más antigua del mundo. Esto se debe a que a pesar que el judaísmo y el hinduismo existen desde antes, ninguna de estas dos religiones se estableció como una compañía, como así lo hizo el catolicismo, que hoy en día es una empresa muy próspera. Y si la analizamos desde la antigüedad,
podríamos decir que está comercializando con oro, plata, piedras preciosas y objetos de lujos. E incluso, a diferencia de cualquier país, es conocido que en los momentos más infames el catolicismo cobraba por la entrada al cielo, tanto de una persona como de sus familiares, aunque estuvieran fallecidos, siendo la única ciudad que cumple con el requisito de haber comercializado con las almas humanas. Si esto no fuera suficiente, la mujer está vestida de púrpura, como los sacerdotes católicos, durante la Semana Santa, y sostiene un cáliz, instrumento indispensable de las ceremonias católicas. Igualmente, durante la Edad Media, el control hegemónico de la Iglesia Católica le permitió poner y quitar reyes a su antojo, pues los reyes durante siglos necesitaron la aprobación de la Iglesia, por lo que es la única religión que gobernó sobre los reyes de la tierra, como dicen las Escrituras. Y por si no hubiera duda razonable, el Vaticano se encuentra posicionado sobre 7 cerros, como dijo el ángel que estaría mucho tiempo antes que ni siquiera el Vaticano se formara. No tienes que creerme, solo mirar las pruebas. Además, hay mucho material que documenta cómo las iglesias católicas son criminales y encubren entre las más altas esferas redes de pedrastías, esclavitud, tráfico de armas y su vínculo estrecho con el crimen organizado. Tal es así que en 1982 el presidente del Banco del Vaticano, Paul Marcinko, renunció a su cargo después que una serie de escándalos sacaran a la luz la relación de este banco con la mafia italiana. El desenlace final fue el pago de 200 millones a sus delincuentes acreedores, sin contar las masivas violaciones de niños en las que la Iglesia Católica se ha visto involucrada. Y según una profunda investigación hecha por las Naciones Unidas, el Vaticano, cuando ocurre esto, aplica un código de silencio que castiga con excomunión a cualquier sacerdote que reporte el abuso de menores, siendo así que la Santa Sede por años no se ha responsabilizado por los numerosos escándalos sobre este fenómeno. Así que, mientras dan un discurso de paz, invierten millones en armas, mientras hablan de amor, violan niños y encubren sus crímenes. Así que, no es tan loca la idea que sean sirvientes de Satán. En la Biblia explica que este es el padre de mentira y la Iglesia Católica solo tiene un propósito: desvirtuarte de la realidad y la verdad, que solo hay un Dios todopoderoso que bajó a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros y murió en la cruz por los pecados tuyos y los míos. A Él toda la honra y la gloria. Lo demás es para desvirtuarte de la realidad. Si le gustó el video, no olvide suscribirse y dejarme su like. Saludos.